Fuerte el aplauso para estas dos grandes figuras que tenemos hoy. Víctor Hugo Maneco con nosotros. Sí. Y el señor Tabarelli, gran arquero, campeón de la Copa Libertadores con Olimpia. Víctor Hugo también campeón con Cerro. Ah, ¿vos fuiste campeón con Cerro? ¿Pero de qué? Cerro. ¿Saliste campeón ¿Te con vas a volver Cerro? loco? Sí, sí. ¿En el campeonato? ¿Acá sacaste campeón? Sí, acá tuve campeón. ¿Cuántos títulos con Cerro? Dos títulos. Ajá. Bono, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo están? gracias por venir, ¿eh? No, por favor, un Ahí gusto, está. un placer poder estar aquí y hablar de lo que más nos gusta, que es el clásico y el fútbol ni hablar, ¿verdad? Un partido aparte, ¿eh? Un partido aparte, sí, sí. El partido bueno, que nosotros los jugadores siempre esperamos y la afición se paraliza al país, entonces eso hace que se vivan muchas emociones y que se revivan muchos recuerdos. La gente lleva mucho en cuenta todo lo que tiene que ver con las estadísticas, pero cuando empieza el partido se escribe una nueva historia, ¿verdad? Así que hay mucha expectativa por cómo se va a dar también, por cómo está Olimpia y por cómo está Cerro, ¿verdad? Con las urgencias de los dos equipos de tener que ganar, ¿verdad? Están los dos pasando, no están pasando un buen momento. No, son mesetas que tienen todos los equipos y justo se dio coyunturalmente en este momento. Y eso es lo bueno, o sea, lo bueno es que aparte de que vos tenés una obligación de ganar, estás mucho más obligado otra vez a sacar fuerzas por ahí de donde no tenés o tener mucho más esfuerzo o voluntad de los dos lados, ¿verdad? Tanto de Olimpia como Cerro. Y no importa cómo lleguen los equipos futbolísticamente, es un partido donde las emociones, el que sepa manejar mejor las emociones individualmente y colectivamente es el que tiene más chance de poder ganar más allá de lo futbolístico, ¿verdad? ¿Cómo le ve a Cerro, Víctor, hoy? Y sí, como dijo Mono, este clásico vino en un momento estratégico. La verdad que porque todo Cerro Porteño viene de pasar de fase en la Copa sin convencer mucho, ¿verdad? En el campeonato también. Yo creo que este clásico viene en un momento exacto para ver cómo están, sobre todo los dos. Porque yo creo que tampoco el empate acá va a servir a ninguno de los dos. Claro. A mí tiene que haber un ganador para que se pueda ver la diferencia que hay. Es lo que dijiste, dale, un empate al peor la gente para la entrada, más o menos decir, en un clásico. En un clásico. Obviamente se puede dar en un partido, pero en un clásico alguien tiene que salir siempre. ¿Es lo ideal o no? Sí, claro, ¿verdad? El empate es un gusto amargo. Lo ideal que tenga que haber un ganador, pero normalmente los clásicos se da más para el empate, ¿verdad? Porque normalmente te estudias, esperas un poco y bueno, y se va dando un poco el fútbol en el medio campo más estratégico, ¿verdad? Pero cuando le pones garra y cuando hay un gol, está obligado a salir. Entonces ahí se dan muchas situaciones, ¿verdad? O sea, el fútbol evidentemente vive de la emoción del gol. Entonces siempre es bueno eso, ¿verdad? Yo creo que este clásico va a ser un quiebre, como dice él, de lo que va a ser un equipo que va a seguir en carrera en el campeonato y otro que ya prácticamente se despide del campeonato local, ¿es correcto? No, porque falta todavía una No, rueda. falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. Pero sí de un técnico, yo considero ¿puede que... ser de Julio Cáceres o qué opina? No. Porque es un clásico y viene mal Olimpia. Julio Cáceres, mira, creo que estaban haciendo ayer algunos números, estadísticas, más de 500 días en el Olimpia. Eso es una eternidad para un técnico en el Olimpia. Y él está construyendo una filosofía, una ideología de juego. Tiene los jugadores acordes para lo que él quiere. Entonces, él tiene evidentemente un técnico vive los resultados. Yo te iba a decir eso, más en un equipo grande. Tiene crédito por lo que hizo y por lo que tiene a mano para poder ir construyendo, ¿verdad? Víctor, el tema de que pues está en duda si va a jugar, por ejemplo, Jan o va a ser Martínez, finalmente dicen que no. Pesa mucho eso. De hecho, le están dando la oportunidad a un Martínez, digamos, que quizás no tuvo muchos partidos, y un Jan Fernández que sabemos su experiencia, ¿no? Yo sé que corresponde a un arquero también, pero también vos que fuiste zaguero central, siempre es bueno tener un arquero, una seguridad tremenda en el arco, ¿no? ¿Eso en qué podría afectar en este clásico a Cerro? Que no esté Jan, por ejemplo.
No, y bueno, acá, justo estamos acá, ¿verdad? Sí. Es importante tener un arquero de experiencia que te transmita mucho, sobre todo ahí atrás tuyo. Y yo creo que ahora mismo, acá no hay que desmeritar también al arquero Martínez Ajá. también, porque en su momento hizo, pero yo creo que el arquero titular es Jan y da mucha seguridad, aparte que muchas veces de repente se le afloca un poco también la tuerca, pero da mucha seguridad y bueno, generalmente, como se dice, los arqueros son así, o locos, ¿verdad? Mono, o tranquilo, ¿verdad? Y este es un loco que de repente se Un va, personaje. pero te resuelve algunos partidos. La verdad que muchos partidos a Cerro le sacó, cuando quemaba las papas siempre estuvo presente. Siguiendo con el arquero, ¿qué te parece Olveira, Mono? Y Olveira es un arquero sobrio, ¿verdad? Bastante sobrio. Camina muy bien el área y se adaptó rapidísimo al Olimpia. Tal es así que él le saca el puesto a un multicampeón como Aguilar, ¿verdad? Y logró su lugar, su tiempo, su espacio, y lo hizo rápidamente y se adaptó a uno de los arcos realmente más grandes, vamos a decir, de Sudamérica, del mundo, porque jugar en equipos grandes al arquero, no, el arco realmente le queda grande, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Pero él lo supo hacer y supo ganarse su lugar, y hoy es un titular indiscutible en el arco Olimpia. O sea, le da esa tranquilidad, esa seguridad que el equipo necesita, ¿verdad? Yo justamente hablaba del tema del arquero, que yo prefiero 1000 veces un arquero más con experiencia, como dice él, para los clásicos, que te hable. A mí me gusta el arquero que te habla el defensor. A mí me gustaban los arqueros que yo tenía atrás mío que me hablaban y me acalambraban. Algunos nos puteábamos, ¿no? Pero me acalambraban, pero me ordenaba. Entonces, yo prefiero muchas veces el arquero con experiencia que te ordene a un arquero joven que muchas veces ni le sentí la voz en el fondo. Y sí, ¿verdad? Es importante eso, pero también uno se va haciendo camino al andar, ¿verdad? Ya, yo me acuerdo mis primeros partidos los hice jugando clásico y teniendo errores grandes, pero eso también te da un punto de inflexión y te hace crecer, o te va para atrás o te va para adelante, ¿verdad? Entonces, eso te ayuda, ¿verdad? En la medida, y un arquero se va haciendo también con los errores. El caso de Miguel Martínez, él jugó 3 partidos, le hicieron un gol. Y hace 2 partidos atrás, bueno, las críticas de la prensa era por el gol que había tomado, etcétera. Esos goles son lo que te ayudan Por el error que tuvo al Claro, salir. ese tipo de goles que todos los arqueros tenemos en algún momento te ayudan a crecer, ¿verdad? Y bueno, jugó el otro partido con total sobriedad, Cerro pasó tranquilo, o sea, no, y esto es así, ¿verdad? La vida lo ya es un aprendizaje, y el fútbol ni qué hablar, ¿verdad? Y aparte del puesto de arquero, es el puesto más hostil Claro, que puede haber dentro de la todos cancha. los arqueros recibimos goles, ¿verdad? Quien más, quien menos, pero sí, hay que saber administrar, porque el arquero se va haciendo con el tiempo realmente, ¿verdad? Se va haciendo con el tiempo porque es como decía, el equipo necesita sentirse un poco seguro, que atrás le tenés a alguien que va ordenando, es como con el segundo técnico en la cancha. Pero también necesitas, ¿verdad? Un tipo eléctrico, un tipo que sea un poco y que mueva las emociones de la hinchada, ¿verdad? Porque Jan tiene esas características. Él técnicamente es muy bueno, pero muy bueno. Es más, Cerro en gran medida le debe el campeonato que ganaron. Él ganó, obviamente es parte de un equipo, pero ganó muchos partidos con sus atajadas sensacionales. Sí le falta manejar, a mi humilde entender, mejor las emociones, ¿verdad? La inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, antes se podía hacer muchas cosas, hoy ya no, ¿verdad? Y entonces veo que él recibe un gol, por ejemplo, y zapatea, y Sí. ahí es donde más vos tenés que demostrar la seguridad, de que puedes dar vuelta a un resultado, de que confías en tu compañero. A nadie le gusta que le hagan goles, pero tenés que convivir con ellos, eso es parte. Hablando de clásicos, del estamos fútbol, mirando en ¿verdad? imágenes. Este fue el último clásico que Cerro ganó en Para-Uno y fue en tiempo de pandemia, cuando no había, Sí. no se permitía el ingreso de los Sí. hinchas. Fue la última victoria de Cerro en esa cancha, 3-0. Boselli, Aquino y Morales fueron los encargados de convertir, y creo que fueron expulsados en Olimpia Ortiz y Tito, si mal no recuerdo. Qué cosa, sin hinchada, eso no es clásico. No. Así, No, lo que realmente. Para usted es un jugador más, ¿no? No, claro.
por supuesto. Y los que ponen la fiesta y los que le empujan a los jugadores son los hinchas, o sea, tanto de Cerro como de Olimpia, ¿verdad? O sea, esa fiesta, esa pasión se siente en la cancha y bueno, eso te hace correr, ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo siempre comparo un poco en el fútbol argentino, ¿verdad? Uno dice, tienen tanta intensidad los juegos, la gente le empuja, ¿verdad? El entorno, las hinchadas y bueno, lo mismo, tanto Cerro como Olimpia, su hinchada es la que le empuja y la que le lleva a los jugadores a dar más de lo que no pueden, ¿verdad? Víctor, ¿cómo vivías esa semana del clásico? ¿Cómo era? Porque Cerro tiene una hinchada también muy pasional. ¿Qué recuerdo tenés de eso? Las semanas del clásico eran especiales, ¿no? Ella a veces ya no, ni entrenar, ya no daba más gusto. Ya vos tu cabeza estaba ya en el partido. Más todavía sí sabía ya que iba de titular y todas esas cosas, ya era otro partido. Era el clásico siempre es un partido muy aparte, muy particular y muy especial para nosotros los jugadores, para los hinchas, para todo. Como dijo, bueno, paraliza el país esto. ¿Y, O sea y que cómo era la no- relación con la familia, los amigos, todos? ¿Se te venían a tu casa? Sí, no, yo... Te decían, vamos a tener que ganar, No, te no, metían y, presión, ¿no? Claro, eso sí, hasta de la familia había eso. ¿Entendés? Entonces era muy fuerte el tema del clásico acá. Cuando yo jugué mi primer clásico acá, al menos lo sentí mucho. Y la concentración, en esa semana de clásicos, son hablar mucho entre ustedes, entre compañeros, digamos. ¿Era así? Sí, ¿O claro. es así? No sé. Claro que sí, es cuestión de... Por eso te digo, es muy particular el clásico. O sea que obviamente que somos un equipo, pero cada uno ya está pensando qué hacer, cómo hacer. Ya genera muchas veces también... a mí me tocó los clásicos, la parte táctica, eso ya se me quedaba en segundo plano, ya era ganar, pensar en ganar. No, Hay una imagen, no sé si tenemos cuando tengan, ¿no? Creo que es un gol de cabeza que convertiste ante Olimpia. Seguramente cuando tengamos esa imagen más o menos va a recordar. Pero creo que convertiste un gol de cabeza en un clásico, Víctor. No sé si te acordás. cuántos goles Esta metiste es. Olimpia? Jugué ¿Cuántos volante, goles? jugué volante. Jugaste ahí, de volante y no de güey. zaguero, Sí, ¿verdad? No, había lugar atrás y Mira. tenía que jugar. Ahí está. ¿Qué te dice esta imagen, Víctor? Sí, lindo. Gol en un clásico es siempre inolvidable. Porque Ajá. clásico, hacer un gol, ganar. Estaba con plena melena, ¿eh? Sí, Estaba con ahí. plena melena ahí. Estábamos todavía con el quinche, como se dice. Sí. Sí. No, terrible. Y trabajábamos mucho con el profe Fossati, esa es la jugada preparada que te vas atrás y venía a arrancar cabeza. Ustedes estaban, tenían Él era su compatriota, tipo Fossati. Sí. Mirá, Fossati. Mira, qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Sí, fue lindo gol y recuerda siempre. Y en Olimpia, Mono, ¿cómo vivías esa semana del clásico? Igual, ¿verdad? Normalmente lo que el jugador quiere es que llegue esa hora de donde está tranquilo adentro de la cancha, pero antes está ansioso, no pasa la hora. ¿Viste eso que dicen? No dormís, no descansas todo porque, bueno, estás pensando, ¿verdad? Particularmente yo veía, jugaba, imaginaba y después que se convierta en un déjà vu, ¿verdad? Encontrarme con esa jugada, con los jugadores y sus características. Pero el jugador vive con mucha ansiedad. No ve la hora de entrar a la cancha y está tranquilo. Porque es su hábitat, la gente está afuera, la familia está afuera, obviamente empujando, sufriendo también. Y los periodistas están afuera y uno decide su destino ahí con sus demás compañeros dentro del campo de juego, ¿verdad? Pero sí se vive con mucha ansiedad y normalmente no pasa la hora. Y más todavía, si hay que ponerle, se juega de noche, pues, se hace una eternidad, ¿verdad? Pero es parte, ¿verdad? Y le sucede hasta el jugador de primera vez a Messi, ¿verdad? Claro. Así que vive con él, porque el jugador vive con la incertidumbre de no saber qué le va a pasar. Necesita, o sea, y esto es un juego, puede perder, puede ganar, puede empatar. Y entonces uno está en esa incertidumbre con las ganas de dar de lo mejor, pero muchas veces eso tal vez no alcanza y convivís con eso, ¿verdad? Convivís con eso. No siempre va a ganar, no siempre va a perder. Entonces tenés que saber administrar y mantener un poco el equilibrio en cuanto a eso para poder llevar tu carrera, ¿verdad? Hablando de convivir con eso, ¿cómo era después de un clásico, ustedes muchachos, llegaban y se ponían a mirar los partidos o No, y no preferían, dormí. si perdías,
ni lo No. mirabas el partido o buscabas la vuelta, che, a ver dónde estuve Sí, mal, dónde estuve sí, bien, sí, o no. pero vos te das cuenta si fallaste o no fallaste, ¿verdad? Lo escuchaban a los periodistas, ¿no? Porque Sí, los periodistas, no, viste que la no. clásica. Le- Primero te levantan el monolito y después te matan. No. Y bueno, así como ellos te critican, vos decís, este hijo de su madre. ¿verdad? Sí, sí. ¿Es así o no? ¿Y vos qué tal, Víctor? No, yo que estuve ahí también un tiempo ahí cuando decía, no, estos periodistas no saben nada y todas esas cosas, pero Claro, después... y te das cuenta. nosotros queremos justificar muchas veces, ¿verdad? Sí. Porque decían, nada, este no jugó al fútbol, Sí. ¿qué vas a ver? Pero bueno, cada uno está Pero, en su rol, o sea, claro. están mirando, observando Claro. de afuera, ¿verdad? Y nosotros, el Tienen un futbolista... poquito ego el futbolista, ¿no? Claro, y el futbolista no quiere admitir sus errores, ¿verdad? O sea, normalmente, porque perdiste, está claro. expuesto, ¿verdad? Porque está expuesto. Entonces, muchas veces queremos justificar, ¿verdad? Entonces, normalmente buscamos la excusa, ¿verdad? Y que se inventaron la excusa no hay culpable. Entonces, es mucho más fácil convivir de esa manera. Pero sí, el jugador en este tipo de partidos carga con mucha tensión, con mucha presión. Y después es como que te vas, termina el partido y seguís, ¿verdad? O sea, vos seguís ahí pensando. Normalmente no, yo no sé, Víctor Hugo, qué te pasaba, pero a nosotros no dormíamos tipo de madrugada, mal dormíamos. Así era, ¿verdad? Porque vos tenés todavía la tensión esa del partido que continúa y eso, estás con la adrenalina, no te permite bajar a tierra, ¿verdad? O sea, pasa semanas, Por la ¿no? Para exposición, recuperarse. No, generalmente no, después del partido, como decimos, no se duerme, no, esa tensión te queda toda la noche, al día siguiente, capaz que tenés un poco de sueño, pero... Y después también depende mucho si ganaste o perdiste, también cómo tenés, porque obviamente si ganaste, capaz que un poco más de relajo tenés, porque ganaste un clásico, pero cuando perdiste, Tú- ya sabés que te espera ahí afuera. ¿Tú tuviste momentos calientes en un partido de clásico y cómo manejabas esa Clásico situación? sin momento No, caliente. claro, clásico. pero caliente de roce, digamos, un poco más arduo. Y más en Eso- Sudamérica, ¿no? Eso Claro. te iba a decir, hoy en día ¿Cómo se creo que maneja el eso? clásico no es más tan caliente como antes. Hoy en día con el tema del VAR ya todo el mundo Hoy no se cuida. ya se cuida. Sí, hoy no se permite tantas cosas. Y bueno, antes era un poco más folclórico, ¿verdad? Era Era por lindo. ejemplo, el recibimiento Lindo era. con la Me cer- dio- era con de la los que me gustaban a mí. serpentina, Me con dio la pie a algo. serpentina. Me diste pie a algo. Sí. La lengua maldita. Sí, Mono. no, tenemos, hoy- tenemos imagen la lengua del mono. ¿Ah, eso sí? es tarjeta Sí, roja. eso es tarjeta roja. Sí, claro. De hecho, hace unos clásicos, Jan le hizo un gesto a los hinchas de Olimpia y fue expulsado antes del partido. Antes del partido. No, hoy en Uno día para- no uno- se permite. Hoy en día no se permite. Ahí está. Y ya lo que le hacía el mono a los hinchas. Bueno, pero eso es Esto era parte... folclore, ¿verdad? Eso Esto- yo no entiendo cómo te pueden de afuera, nada. Eso es parte del folclore del fútbol. No, eso ya es ¿Te una acordás de roja. esto? ¿Cuándo fue esto, mono? Este partido fue el 4 de agosto del 2002, ¿verdad? Que nosotros salimos campeones el 31 el ese miércoles mismo. y... Ahí se ve mejor. y claro, Ese mismo y ahí año fue, que salió campeón de ahí América. fue donde nació el famoso tres dedos, ¿verdad? Que se mostró por primera vez y qué sé yo. Entonces, Lo de pero las tres Libertadores, claro. Eso, mira, más allá de... Claro, yo lo hacía en contra de la hinchada de Cerro, vamos así, entre comillas, pero era un desafío conmigo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no podía quedar en ridículo. Entonces yo tenía que pasar a la otra fase, ¿verdad? Claro. De concentrarme, la gente me gritaba, entonces eso también era como un envión anímico para mí, ¿verdad? Entonces son cosas psicológicas que Que yo te lo ayudan tomaba claro. y que me ayudaban porque yo no podía quedar en ridículo. Vos Claro. te vale desafiar a la hinchada contraria y después te hacen 7 goles. ¿Cómo quedas? En ridículo. Entonces yo lo usaba de esa manera. Y bueno, muchas veces me funcionó, otras no, pero muchas más veces sí, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿no viste que se son habla riesgos que así? uno toma, ¿verdad? Antiguamente no se hablaba así. Hoy en día todo Ahora el mundo te todo habla así. así. Hasta el árbitro Sí. habla así. O sea, antes nos puteábamos en la cancha Sí, así claro. Sí, sí. a capela. Sí, sí. Hoy en día se ponen las No, manos, que no hoy puede putear, que era no puede decirle, folclórico. Hoy se puede juega, decirle negro. hoy se juega más afuera que adentro. O sea Así que, mismo. increíble. Así Bueno, yo, por ejemplo, siempre le digo a mi amigo, me dicen, ¿por qué no juega más? ¿Por qué no juega más?
Yo con este VAR duro, ¿cuánto? 5 minutos en un partido duro. Entonces, porque no, te quita pues todo la esencia, Sí. toda la viveza que antes se usaba, toda la No, maña, ahora el tema de la picardía. Claro, la picardía. Lo que analizamos, Y hoy- por ejemplo, el gol de Curicó a Cerro allá, ¿verdad? Por una mano fue el offside. Claro. Eso Sí, no, no, ¿verdad? Pero hoy se el retrasa- dedo, la punta. Hoy se retrasa la jugada desde que saliste de tu arco y después se convierte en los goles y no sabes si festejar, si no. O sea, se ponen en pausa las emociones. O sea, eso sí, es algo que a mí no me gusta. Ahora, el VAR vino para dar justicia, para dar más, para darle mucho más justicia al fútbol, pero le sacó esa picardía y esa emoción, ¿verdad? Sí. Víctor, te pregunto, vos le tuviste a Fossati, un gran entrenador. ¿Quién otro te dirigió? A mí me dijo Astrada, También jugaste clásico con él. sí, y con Florentín cuando quedó interino y Tiburón también. Bueno, ustedes hablan, nosotros le hicimos la pregunta del lado del jugador, cómo vivía el clásico. ¿Ustedes notaban también algo de cómo vivía el entrenador en los clásicos? ¿Cómo era? No sé si, no sé, algún guiño. No, yo no sé. No es vida. Para un entrenador es No, diferente, ¿no? yo vi técnico, a Luis Cubilla, no sé, nosotros ganábamos, empatábamos, caminaba, se daba vuelta, no dormía, se preguntaba, si perdía ni hablar, entonces te haces 1000 preguntas que por qué perdiste, y perdiste porque es un juego, o sea, puede perder, puede ganar, empatar, es parte, ¿verdad? Los técnicos, yo no lo entiendo a los técnicos, sinceramente, porque viven inmersos por la vocación que tienen, obviamente, a todo lo que tiene que ver 24 horas mirando fútbol y armando, desarmando por como yo veo la vida se pierden de otras cosas, Sí. ¿verdad? ¿Es así? ¿También? O sea, Sí, me a mí me veía gusta. eso. Es No, vocación. a mí me tocó ahora estar como asistente porque estoy en cuerpo técnico, ¿verdad? Sí. Y me extrañaron mucho los jugadores que te preguntan por qué esto tenés que hacer esto. O sea que yo al menos capaz que no estaba todavía preparado para ser asistente o técnico porque, como dice Mono, es totalmente... si vos te entregás todo y vas a hacer todo lo que vas a hacer, no vas a vivir. Claro. No vas a vivir. Y yo Hoy siempre... sos como niñero, ¿no? Hoy Y sos como un sí, niñero para los jugadores, ¿no? Y tenés que... Son muy mimados los jugadores hoy. Antes éramos más... Y hoy están mucho más protegidos que en nuestra época, ¿verdad? Y eso es un problema también. ¿Por qué? Porque el jugador de fútbol hoy ya tiene asegurado el contrato y juegue o no juegue, tiene un sueldo, etcétera. Entonces eso le hace estar en una zona de confort. Nosotros no teníamos eso. O sea, vos tenías que producir, tenías que salir campeón para después sí tener tu premio, ¿verdad? Y bueno, vivíamos otra época, ¿verdad? Donde nosotros nuestros derechos poco y nada, primero que poco y nada teníamos, ¿verdad? Y éramos hijos del rigor, ¿verdad? Hijos del rigor y era una manera de ser en general. Y hoy, porque los jugadores están muy protegidos por la FIFA, que está bien también eso, ¿verdad? Pero sí se ve mucho zona de confort por el hecho de que ya tenés más o menos arreglado tu contrato o una proyección. Y hay muchos jugadores, veo, en inferiores, que tipo ya parecería que están siendo jugadores de primera y todavía no llegaron, ¿verdad? Entonces, eso sí es lo que hay que cambiar, pero bueno, todo un proceso y los jugadores también van chocando con sus realidades de acuerdo a lo que les toca vivir, ¿verdad? A propósito, le mencionó a Cubilla, creo que hoy o ayer, hace no sé cuántos años nos dejó Cubilla. Sí. A los 70, creo que hoy, a los 72 años falleció Sí. el gran Luis Alberto Cubilla. Luis Cubilla tuvo una particularidad y yo siempre la cuento. Yo soy hincha de Nacional en Uruguay. Luis Cubilla salió campeón de América con Nacional, campeón del mundo con Nacional, campeón de América con Peñarol y campeón del mundo con Peñarol. Con los dos salió campeón de América y campeón del mundo. Y con Olimpia. Y ¿no? con O sea, como Olimpia técnico, salió como ¿verdad? técnico. Como técnico. Cuando vino, No, él es multicampeón. sí, impresionante era. Pero tenía, o sea, con él teníamos una disciplina así tipo espartana. O sea, espartana. Te jugaba con tu voluntad. Y eso también a nosotros nos ayudó, ¿verdad? Porque te va forjando el carácter, ¿verdad? El temperamento, la paciencia. Y él era muy, muy exigente. Y los trabajos eran realmente espartanos. O sea, Y era loco así como era como Sí, jugador. sí. Hoy no podemos hacer... Hoy no. No, no. ¿Cambió mucho eso? No, cambió, mucho, sí. cambió mucho, pero para bien también, porque con esta información que tenemos, hoy sabemos cómo entrena el Real Madrid, cómo entrena el Barcelona, podemos comparar, podemos agarrar lo mejor de cada uno y hoy los entrenamientos son de calidad Sí. y antes eran
éramos militares, o sea, ¿Te acuerdas que nos el hacían otro día correr- vino un preparador nos hacían co- físico? nos hacían correr traemos a a la las torre, 6 sí. de la mañana. Sí. Después nos hacían correr a la 1 de la tarde. ¿Viste? No sé, lo que El deberíamos famoso hacer triple es... turno. Triple turno deberíamos hacer en aquel entonces era firmar esas películas de Far West, ¿viste? En el asfalto. Nosotros nos íbamos a trotar a Ñembú. 16 kilómetros, 1:30, 2 de la tarde. Veníamos, volvíamos, descansábamos más o menos a las 6 de la tarde. O sea, era terrible, era terrible. No, mira, cuando era la época de la pretemporada, odiábamos. Odiábamos porque vos no dormías del dolor que te producía hacer No, la pretemporada. Lo dijo el otro día el preparador físico que estuvo Hoy acá. cambió eso, ¿verdad? Cambió Víctor Hugo, totalmente. Que está en un cuerpo técnico sabe que hoy ya es más, se usa los espacios reducidos y bueno, gimnasio, es diferente, ¿verdad? El GPS. GPS. Y cambió también el fútbol de Bueno, acá hoy, la es cosita mucho que- más rápido. El fútbol de hoy es Yo lo mucho, entiendo. mucho más rápido que antes. Claro. ¿verdad? El trato de Astra y de Fossati fueron diferentes, Víctor. Vos sabés que yo le tuve el Mundial en la Sudamericana Sub-20 al Maño Ruiz también. Al Y Maño, son casi ah. todas las mismas escuelas, son de así como dice Mono estricto, así de disciplina y Bien, todas esas cosas. militar. Y hoy no vas a poder hacer eso. Hoy escuché el otro día la Sub-20 cuando no clasificó al Mundial, que pobre los chicos, que esto, que lo otro. Yo no sé si pobre, pero 20 años ya tienen estos muchachos. Eso ¿Entendés? es lo que voy. Es como, antes vos tenías otro tipo de mentalidad, o eras más duro de mentalidad, o ya te formabas de otra manera. Hoy en día lo tienen como entre algodones a los jugadores, de tal manera que son demasiado mimados. Está bien los entrenamientos, que se mejoró muchísimo y demás, pero psicológicamente, hoy en día, los jugadores, yo no los noto como que son jugadores como éramos antes de mentalidad ganadora. Y eso, De salida- y eso es lo que dijo Mono, es cierto, porque prácticamente vos estás acá, hoy en día están priorizando primero el dinero y después el prestigio. ¿Entendés? Creo yo, yo en mi época, yo tuve la suerte de debutar a los 17 en Europa Sí. y me choqué así y ya no éramos como dicen acá, son muchachos, 20 años. Yo creo que 20 años, yo veo en Europa 18 años, juegan en el Liverpool titular, indiscutible, tienen 40 presencias en la Champions League. Y nosotros todavía, chicos, parece que acá a los 23, 24 recién tienen que jugar en primera. Y creo que ahí... Claro. Pero también hay un tema aquí, ahora no tanto, ¿verdad? Pero antes el jugador maduraba a los 23, 24 años en Paraguay. Y eso ya es dar mucha ventaja, ¿verdad? Y hoy, por las reglamentaciones que hay, por el tema de las exigencias de incluir también a los chicos a jugar, yo creo que ahí también dimos un poco un salto en cuanto a eso, ¿verdad? Pero el jugador paraguayo de la década del 90 y más atrás, maduraba muy tarde, ¿verdad? Pero hoy tenemos competencias a nivel selecciones y sub-20 de los equipos, entonces esa competencia también hizo que esa brecha esté un poco más cerca, ¿verdad? Pero como dice Víctor Hugo, en Europa, o sea, vos, en Argentina, vos tenés que pintar 16 años, 17, en Uruguay, que es por generación espontánea también y salen tantos jugadores en Brasil, 16, 17 años, ahí te va a Europa, a los 21. Vos ya tendrías que haber estado vendido a otro club porque allá buscan un poco la reventa también, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que equipararnos, ¿verdad? Hoy en día hay un jugador uruguayo en el Real Madrid, delantero del Real Madrid, que salió en la Sub-20, estuvo jugando ahora en la Sub-20. Ah, el Uno Altote. altísimo. El Altote, no recuerdo el Pues sí. apellido. Bueno. Pero salió ahora la sub-20, sí. Y lo pone Ancelotti y lo pone titular en los partidos. Y ojalá que Diego González 18 también, que años, fue ¿el ahora Real en Madrid? la Lazio, creo. El delantero Lazio. de Paraguay, el Lazio, sí. Por eso, ¿qué le falta? Yo les pregunto a ustedes con experiencia. ¿Qué le falta para que el fútbol mundial tenga más paraguayos en los clubes? Es Europa, un tema, por sobre todo. principalmente en Europa, Ajá. es un tema de mentalidad, de arraigo a la tierra. Uno me comentaba, digo, ¿por qué no hay más paraguayos? Me decía, lo que pasa es que son muy mamiti Sí. y muy de estar acá. No, y la idiosincrasia nuestra, o sea, nosotros somos mira, yo tuve compañeros argentinos, uruguayos, brasileros, ¿verdad? En varios equipos y vos te das cuenta, por ejemplo, el uruguayo se va a planta bandera en cualquier lugar, en Rusia, donde sea, porque no tiene otra opción que triunfar, ¿verdad? Porque así es el uruguayo. El uruguayo se va a Siberia y se va a quedar 10 años y es que tiene contrato, ¿verdad? Y se adapta. Y el paraguayo no, el paraguayo extraña el tereré, el mate, el mango. Acá se cae el mango, se cae la guayaba, ¿verdad? Y
Y entonces la abuela que le crió, el Demasiado papá. ya, uy, patrón. Claro, y acá tenés eso de que vos tenés, que te dan, que te cobijan en la casa de algún pariente. Yo estuve en Brasil un año y En a el mí me, gremio, ¿verdad? sí, y a mí me sorprendió, por ejemplo, que allá ellos tipo se estructuran y ellos para tener un hijo, yo me fui a llevarle a mi hijo a su clase. Entré así en la clase, todo gente grande así. Yo decía, nos equivocamos. Entonces, no, ahí en la clase. Y vos te das cuenta así ya con gente grande y bueno, ahí vos terminás la facultad, trabajás, compras tu departamento después de 7, 8 años recién tenés tu hijo. O sea, vos programás, ¿verdad? Claro. Y entonces allá no hay ese que vos te vas y le dejas a la abuela y que la atienda. No existe. Entonces, esas cosas son también las que te tienen que independizar y te tienen que hacer crecer. Y acá tenemos eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos ese arraigo familiar Claro. que vienen y Ya que algo cualquier que- problema vos tenés, nada, y la abuela te Ya soluciona. algo muy nuestro. El ¿verdad? tío te Vos soluciona. tuviste mucho tiempo en Europa. Yo- Te intentó llegar a pasar eso. Eso que ¿no? dice es cierto. Yo tengo una anécdota porque el primer año que me fui, a los 3 meses, yo no quería saber nada, pues no me hallaba. No me hallaba, En- no en me El hallaba. famoso no me No me hallaba. hallaba, no me Acá es hallaba. clásica, no me hallaba. Tremendo frío y no quería saber nada. En Sí, Italia estuviste. En Italia. Sí. Y le llamo a mi mamá y le digo, mira mamá, yo no quiero saber nada, yo me voy, ¡bum!, me corta el teléfono en la cara. O sea que hoy en día no van a hacer eso. No, le va a atender, vení, hablo con el directivo, te traigo, vení, no me traigo acá, tengo el equipo. No, a mí me cortó el teléfono y me dejó ahí. ¿Qué es lo mejor que te pudo haber hecho? Y lo mejor, algún día vas a agradecer, me dijo. Y así mismo. Y así es. Porque si no, te vas, si vamos a irnos de... Yo me acuerdo, me fui el 11 de noviembre, me fui a Italia para Sí. quedarme. Y acá hacían 40 grados, allá me fui a -5 en una nieve. Imagínate, ¿qué voy a hacer yo acá? Digo, Claro. Aparte, ¿qué edad tenías en ese momento? 17. 17 años. Sí. ¿Entendés? Y te vas solo, no sabes el idioma. Dije, todo un tema era. Pero ahora no. Ahora lo hay para verte, videollamada. Antes tenía que bajarte cabina. No había así no nada. vaya ahora. Hoy en día, Es tenés, claro, cierto, hoy en día. es cierto. Y Tenemos una placa de un historial de partidos jugados en para uno. Si a modo de dato nada más y quítame el zócalo. Bueno, 28 superclásicos en para uno, ¿eh? Mira. 12 victorias de Olimpia, 7 de Cerro Porteño y 9 empates. Esto nada más a modo de estadística, ¿no? La estadística, La obviamente, Estadística es estadística. estadística, pero no juega tanto. ¿eh? Eso. No, porque se escribe una nueva historia. Y ahí sí va a ser parte de la estadística, pero bueno, esto sirve para que uno haga, ¿cómo se llama? Para que tipo pues, quieras timbear una cosa así, ¿verdad? Y cargarle al otro, pero es una historia nueva. Mono, Yo quería preguntarle, uno como arquero y otro como zaguero. ¿Cuál fue el delantero que más les complicó la existencia en un partido clásico? De A esos mí que- Virgilio Ferreira. ¿Sí? Virgilio ¿Te Ferreira. volvió loco? Sí, me volvió loco. En los clásicos que solemos jugar de la lupa también. mini clásico. Sí, los ¿Vas a mini jugar clásicos. ese año? Sí, ¿Cuándo, sí. eh? Mañana jugamos ¿Dónde va a ser? en la cancha de Independiente de Campo Grande a las 9. Ah, ¿sabes los mini clásicos, verdad? No. Un canal hermano organiza un mini clásico, ¿verdad? Donde mira. van a jugar futbolista del Cerro contra Olimpia. Y ah, ya, qué bueno. ya tiene, digamos, van mucha gente. 13 años ya. 13 años ya, ¿eh? Sí, 13 Mira. años. Qué bárbaro, ¿eh? Pero Virgilio te hizo la no, vida en cuadrito. En los clásicos, sí. En los clásicos. Y él fue un jugador en Cerro y donde se fue siempre fue goleador, ¿verdad? Pero en los clásicos sí, yo lo sufrí más de una vez a Virgilio, ¿verdad? ¿Y a vos cuál te tocó? De eso que querés partirlo No, cuando viene. yo- Cuando viene. A mí me tocó así de querer partirle y varias veces le partí así en el sentido futbolístico. A mí me rompía mucho, era Salgueiro. Ah, Salgueiro. Salgueiro. El compatriota Y Salgueiro. de repente Freddy Areiro también, que era pesado. Porque tenía una maña, se tiraba y te... Era muy peletero, ¿eh? Y eso eran... Pero después, en general, el clásico eran siempre... No había uno para elegir, o sea que era siempre complicado todos. Da gusto jugar clásico, ¿eh? Sí, claro. Más allá de toda la adrenalina y todo ese tipo de cosas, da gusto. Claro, es un regalo que el fútbol, la vida te da, ¿verdad? Porque vos estás ahí y estás defendiendo una historia de un equipo y del otro lado también la historia de ese equipo y
se conjugan muchas cosas, ¿verdad? Y juegan hay mucha pasión, mucha emoción y da gusto. O sea, yo lo veo como un premio que la vida te da, una linda responsabilidad, porque es algo que a nosotros nos gusta y que siempre quisimos y da gusto jugar ese tipo de partidos, ¿verdad? Yo le pregunto a los dos y mira, esto es una cuestión personal. Yo extraño los clásicos que se jugaban en el Defensores con las dos hinchadas. ¿Verdad? Se siguen jugando con dos hinchadas, ¿verdad? Pero en el Defensores tenía, creo, Claro, el una visitante identidad, menos, ¿verdad? el visitante Y menos. le pregunto a usted, ¿vos jugaste en para uno clásico? Sí, sí, ¿Vos, varios. vos en Yo no- la nueva olla no te tocó jugar más, ¿verdad? No, no, no. Ajá. Para uno tuve Pero, la primera vez que vine, pero de suplente. Ajá. Ese 0-0 Pero, contra ¿qué, Canales. qué prefiere usted? ¿La propia cancha del club o una cancha neutral, como el Defensores? Yo el Defensor, o sea, si vos me das a elegir, el Defensor, ¿verdad? Pero veo también que la cancha de Cerro es espectacular. No, O sea, claro. la cancha de Cerro tiene todos los condimentos para jugar un gran clásico, ¿verdad? Y bueno, de hecho que Olimpia le fue bien en La última, cancha de la Cerro, última ¿verdad? partido en cancha de Cerro. Pero Cerro sí, sí, me gustaría también jugar un clásico en cancha de Cerro a estadio lleno. Pero, como vos decías, ¿verdad? Mitad y mitad sería lo el ideal. clásico ¿verdad? era O sea, el que hoy en Defensor era día, la- lamentablemente, sí. la seguridad no están dadas las Y sí, condiciones. y sí, como- sí, lastimosamente los vándalos ganan un poco esta pelea, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay y hay que acomodarse. Hablando ¿no? de vándalo y de barra brava, ¿alguna vez ustedes tuvieron un apriete por parte de la barra brava en algún momento, algún cabecilla de la barra brava? Porque eso es típico en la Argentina, Sí. que los barra brava de los equipos grandes van a apretar muchas veces a los referentes o a los jugadores de los clubes. Yo particularmente nunca tuve, al contrario, o sea, yo tengo un romance con la hinchada de Olimpia y un cordón umbilical que me une un poco, que bueno, a mí siempre me trataron bien, pero el hecho de que a mí me hayan tratado bien no quiere decir que no haya ocurrido o que no ocurra, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, partiendo de que esto es un juego y somos seres humanos, todos falibles, podemos ganar, podemos perder, podemos empatar. Es lo que decía hace rato, ¿verdad? Vos, Víctor, nunca tuviste No, ningún problema. acá en Paraguay nunca yo no tuve problema con... Pero en el exterior tuviste Sí, en el exterior tuvimos, sí, cuando jugaban en el Brescia, sí. Porque allá son las hinchadas, son más... Claro. picante, ¿verdad? No, mucho más... Pero- no te digo que acá son así, pero allá te venían a buscar. Pero no me respondiste, ¿la olla o Defensores? Me hubiese gustado jugar un clásico en la olla. Ajá. Pero no te digo, jugué los clásicos que jugamos en el estadio, jugamos en la cancha de 3 de febrero, espectacular. Mitad y mitad también espectacular. Ajá. La verdad que el último clásico me tocó jugar, creo que fue la finalísima, con la lluvia, que estaba repleto, mitad y mitad, era espectacular. Claro. No. Qué bravo es a veces los hinchas que entiendan, porque a veces los hinchas muchas veces ocasionan muchos problemas en los clásicos, que entiendan que son 11 contra 11 y defendiendo dos instituciones. Que después del partido ustedes dos se sientan a comer un asado, se ríen, esto, lo otro. Y que en algún Piensan momento que ese el jugador está puede irse al otro enemistado club con el también, otro. Claro. Yo, por ejemplo, puedo tener un partido con él, pego codazo, un talazo, nos puteamos, pero salimos de ahí. No sé si ustedes se acuerdan del partido Godín Suárez, uno jugando en Atlético de Madrid y otro jugando en el Sí, Barcelona. sí. Se putearon, Se agarraron. se pegaron y después salen a comer un asado. Así como nos puteamos nosotros hace día acá. Ah, como nos puteamos nosotros dos acá. Exactamente. Y después salimos a comer un asado. Claro. Eso pasa en el fútbol. Y el hincha a veces se pasa de rosca y ya como que el otro no es el rival, ya es el enemigo. Claro, lo que pasa es que la pasión lleva a lo objetivo. No hay nada objetivo, ¿verdad? O sea, el hincha siempre reclama, por ejemplo, al árbitro, quiere que se equivoque, pero a favor de su equipo, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando se equivoca en contra, no le gusta y le dice de todo y nos robaron. Algo natural Porque siempre, o sea, del no hay hincha. objetividad, ¿verdad? No hay objetividad cuando vos manejas este tipo de pasiones, ¿verdad? ¿Cómo ven el arbitraje hoy del Paraguay? Vieron que el arbitraje de Paraguay está pasando por un momento medio... Lo que yo veo es que no complicado. decide el árbitro, ¿verdad? O sea, el árbitro pasó a ser un poco el secretario del VAR, ¿verdad? Porque el árbitro viene y por ahí pita un penal y después el VAR le dice, no, vos sabés que no fue penal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es un poco donde hay que encontrar ese punto de equilibrio y saber quién es el que manda ahí, ¿verdad? Porque en algunos casos creo que tuvimos partidos pasados donde
el árbitro dio penal y el VAR le hizo retroceder y entonces se pierde un poco todo eso, ¿verdad? Pensar lo mismo, Víctor, porque ahora vemos que los árbitros no están siendo convocados para partidos de Copa Libertadores, por ejemplo. No, Y de hecho eso fue tema digamos, de debate esta semana. Y se está perdiendo la personalidad que tenían antes también, porque como dice Mono, hoy no deciden ellos, es como si fuera que poner un dron ahí y ellos cobran la falta. ¿Entendés? Entonces, Claro. vos te vas a ir a jugar en Copa Libertadores y la Copa Internacional se juega de otra manera. Para mí se deja siempre jugar más. Y a mí me gusta jugar siempre la Copa Libertadores porque después de 3, 4 patadas te sacaron una amarilla. Acá o te tiras o te metes un choque sin querer. Un soplo ya o de es falta. roja o ya afuera. Entonces, ahí creo que por ese lado también están mirando mucho ellos. Yo me acuerdo de un árbitro picante de Paraguay, amarilla. Carlos Amarilla, sí. Madre mía, ese árbitro. Y tenía su... Llegaba allá al Uruguay y decían Carlos Amarilla. Y vos decías, "Y, tarjeta amarilla ya. Hola, ¿qué tal? ¿cuál fue el árbitro que ustedes, cómo te puedo explicar? Vos como zaguero, no tanto como el arquero, pero vos como zaguero Medio complicadito. que te tenía en la mira. Los primeros tiempos tranquilo acá cuando yo jugaba, o sea, me dejaba mucho, se jugaba mucho, pegaba, pero después ya me ficharon ya. Te sacaron la Sí, piel por el- después ya todo. me fichaban. Ya Ya, entraba después ya con todo. amarilla. Porque obviamente como nosotros nos juntamos en un vestuario, ellos tienen su reunión también. Sí. Y hablan, mira, fulano es así, a este hay que tener así. Y un tiempo después ya, Ya te me, tienen ahí. me movía mal y tac, amarilla a los 10 y ahí ya me calmaba yo. ¿Entendés? O si no, Porque ya sabía que Sí, después no. ya sabía que me van a... ¿entendés? Y tener que jugar con eso, jugar condicionado. Tenés que ser un poco más inteligente para jugar. Hoy yo creo que no hace falta lo ni que te sacan roja directo por cualquier cosa. ¿Ustedes llegaron a escuchar ese comentario, el famoso árbitro localista? ¿Eso es mentira o es un comentario de la gente nomás? Sí, sí, sí. O sea, ahí en la medida, ¿viste? Cuando el árbitro va a cancha de Boca, por ejemplo. Sí. Yo he hablado con colegas, ¿verdad? Que jugaron un clásico, por ejemplo, ¿verdad? Y hay maneras de presionar al árbitro. Vos te vas con la cabeza agacha y con la mano atrás, pues le mandas la mierda al referee. Y el referee no te puede sacar una roja ahí porque vos estás agachando la cabeza. Claro. Claro. Y no, hay cosas que en la manera que el jugador las sepa manejar, porque, o sea, no está permitido eso, ¿verdad? Pero si vos sabés jugar con eso, te juega a su favor. En cancha de Boca, el árbitro va a ir y se va a cuidar. En cancha de River también, y así, ¿no? Nosotros hemos sufrido mismo en el Centenario cuando jugamos con Peñarol Nacional. O sea, te hacen sentir. Y los jugadores, los referentes, reclaman eso al referee. Igual nosotros acá, o sea, que cuando vienen acá al Defensores y nosotros jugamos con toda nuestra hinchada, en la medida que vos sepas manejar esas situaciones, podés volcar hacia tu favor. No digo que el árbitro sea un desleal, pero se siente presionado. Eso es categórico en la medida que vos la sepas llevar, ¿verdad? Esos eran los famosos capitanes de antes. Sí, sí. Los famosos capitanes de antes Los le guapos. comían Los la guapos. oreja al árbitro, pero se la comían todo el partido. Yo si era el árbitro, yo digo, yo lo emboco a este. No, Pero, caudillo, los caudillos. Claro, iba y le hablaba al tipo, le Un- hablaba. Vamos a un ejemplo, Y no, y un otro- Chilaver, Claro. por ejemplo. Él manejaba, Eso- ¿verdad? O sea, manejaba. Yo me acuerdo una vez nosotros nos fuimos a jugar a Liniers, o sea, contra Vélez. Jugamos una Copa Mercosur y terminó el partido y José Luis se fue a un árbitro chileno. De todo le dijo. Usted no puede venir acá a nuestra casa y... ¿Entendés? Claro, o sea, como diciéndole, Claro. usted está viniendo acá Usted no se animaba, arbitrar no hacían un eso. campeón del mundo, entonces ya le ponía, y claro, son cosas válidas, vamos a decir, y depende ya del árbitro si se amilana o no, ¿verdad? Hoy no se ven esos capitanes No. como antes, ¿no? Un Ruggeri, por ejemplo. Claro, Uf, eso. Ruggeri. Bueno, Ruggeri Chilaver, ¿se acuerdan? Ruggeri, un el caudillo. quilombo aquel que se tiró. Y esos son los últimos caudillos que Maradona también, ¿verdad? O sea, hoy vemos, por ejemplo, a un jugador como Messi, ¿verdad? No, pero no habla Messi. Retrotraído, o sea, y entonces la gente un poco se familiariza con eso. Pero capitán eran lo de antes, ¿verdad? No, Por hay ejemplo, más para mí, capitán. más capitán que Messi es Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul es una persona que habla todo el partido. El Sí, tipo sí. te enloquece. No, y en Uruguay, para ahí no, todo. No hay uno Bueno, ahí que en no hable, Uruguay ¿verdad? sí, desde el arquero hasta... Godín, no sé. Sí, nada. sí, pero Uruguay es de, vamos a decir, ellos vienen así de las inferiores, son así. Sí, sí, sí. A mí me tocó sí. jugar sub-17, sudamericano y sub-20. Ya son así Ya de- desde chico ya. ya... Ahí y lo era que una- pasa es que y era yo le una- explicaba- es innato. yo le explicaba a ellos,
nosotros cuando empezamos en Babi, nosotros hicimos Babi en la categoría de chico, siempre los técnicos venían y nos decían, primeramente pasa pelota no jugador. Ya de chico, pasa pelota no jugador. Y la otra era, yo tenía un técnico fantástico, era, muchachos, vamos a empezar el partido, de acá para abajo todo canilla. Así te decía el tipo. Pero nosotros no entrábamos a un partido de fútbol, entrábamos a una batalla. O sea, que estaba enfrente era nuestro enemigo. ¿Me explico? Pero creo que nosotros también éramos siempre así. Nosotros, bueno, También, nosotros con sí. Uruguay creo que de las inferiores era una Sí, política, sí, una sí. guerra ahí adentro. Sí, claro. Sí, El partido Uruguay-Paraguay, la pelota Claro, y nunca toca el tenemos piso. las mismas características también, ¿verdad? La forma un poco de ver el fútbol parecida, entonces chocábamos mucho, pelota parada, tanto de ataque, defensa, etcétera, ¿verdad? Son estilos y no encontrábamos mucho, ¿verdad? No, yo me acuerdo de los partidos contra Nacional. Cuando nosotros teníamos que ir al Centenario, no, que teníamos que jugar con Peñarol, ahí no, teníamos que prepararnos ya ahí con todo, ¿verdad? De antemano, Claro. ya teníamos que pegarnos entre nosotros ya para entrar. Pero es parte, o sea, es parte también. El juego entra la parte psicológica. Dentro del juego entra todo lo psicológico. Claro. Tenemos una placa de probable equipo y me gustaría analizarlo con usted y que nos digan, en el caso de Víctor Hugo con Cerro y el Mono con Olimpia, de qué fuerte ven en este equipo o dónde quizás podría sacar ventaja uno con el otro. Olimpia probablemente con Olveira, con el Tucu que vuelve. Hay que ver si juegan Tolín o Zárate, porque Zárate también cometió un error y está la duda allí, ¿verdad? O ponerle la confianza netamente a Zárate, ¿no? Junior Barreto, Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Gómez o Richard Ortiz, Manuel Romero, quizás pueda estar Hugo Fernández, Derly González y Brian Montenegro. Por el lado de Cerro, con Martínez o Jan, pero finalmente Jan ya está descartado, va a ir Martínez, Alberto Espínola, Patiño, Brock, el brasileño, con Gabriel Báez, también Galeano o Carrizo, porque en este caso yo creo que va a ir Carrizo, porque no está Jan, el tema del cubo de extranjero hay que tener en cuenta. Cardoso Lucena, Wilder Viera, Aquino, Morales y Churín. En Cerro, Víctor, ¿dónde podría sacar ventaja por sobre Olimpia con este equipo? Y yo creo que ahora la diferencia que está haciendo este nuevo técnico es que está jugando con dos puntas. Ajá. Prácticamente está buscando dos puntas de área. O sea que Cerro trata de ser más vertical ahora, Directo. más directo. Antes lateralizaba mucho. Lateralizaba mucho y bueno, cada uno tiene su estilo de juego, ¿verdad? Lateralizaba mucho y eso para mí, por ejemplo, porque si juego en contra de Cerro como defensor me facilita un poco más la marca para pararme bien, para estar... En cambio, cuando Olimpia te juega vertical rápido. Sí. Tira al punta, abre deadlift, tira a los costados y ya termina la jugada. Y eso verticaliza muy rápido. Y yo creo que Cerro está buscando eso con esto ahora. Con este mismo, equipo, con esta con este figura. equipo. ¿Y Olimpia, Mono, qué tal? Y yo creo que también, sí, coincido plenamente con Víctor Hugo. Olimpia también tiene un equipo bastante vertical, ¿verdad? O sea, y depende mucho de lo que pueda hacer Derly González, de la inventiva que pueda tener arriba. Es muy Derly dependiente, Olimpia. Es muy Derly dependiente porque él también es un jugador distinto que te saca. O sea, él rompe la táctica contraria a los esquemas porque te saca uno o dos jugadores y tiene esa inventiva, ¿verdad? Entonces patea al arco, el rebote o habilita a otro compañero. Yo creo que el jugador destacado de Olimpia y de los últimos tiempos es Derly González. En la medida que él esté encendido por el esquema que usa Olimpia, y si él está encendido va a tener muchas chances, ¿verdad? Yo ¿Y creo Antolín? que, ¿Y Antolín? ¿Cómo lo Si ves? es- Como si es para que arrancar entra. ahí. Y bueno, después de mucho tiempo creo que va a jugar, Sí. ¿verdad? Si es que, Sí que si es se que da, llega claro. a jugar, ¿verdad? Bueno, y Alejandro Silva también hay que ver si es que juega por dentro o por fuera. A mi entender... Bajó mucho rendimiento, Alejandro. No, lo que pasa es que él estaba jugando los últimos partidos por dentro y él es un jugador creativo y para arriesgar por fuera, ¿verdad? Su fuerte es también sacarse a alguien, jugadores de encima y romper esquemas, ¿verdad? Y cuando se junta con Derly González se generan muchos espacios, Yo ¿verdad? creo Y que- Cerro sí. ahora es como dice Víctor Hugo, ¿verdad? Es más vertical también, más directo su juego y con dos puntas trata de llegar rápido. Entonces Claro, le tenés va a haber ese ida y vuelta, ¿verdad? de tener a Aquino y a Carrizo en el caso si juegan, porque ellos vienen jugando, son muy habilidosos. Pero yo creo que el plus en Cerro, por ejemplo, Víctor, hoy para mí es Robert Morales que está recuperando, increíblemente convirtiendo goles. Yo no veo ninguna diferencia
del Robert Morales que veníamos tanto admirando su juego con lo que es hoy. O sea, está bien, no sé si... Él es un delantero que no te da un punto, o sea, que no está en un lugar quieto, no es fijo en un Por lugar, eso. que te rompe, taca, allá Y eso molesta a un zaguero, ¿no? mucho. Pero como dijo Mono, la diferencia que hace Olimpia últimamente es que le tiene a Derli, ¿verdad? Y Derli es uno de los jugadores, los pocos jugadores que tiene todavía esa inventiva. Ese, por ejemplo, Cerro, yo veo el partido de Cerro, el otro día fui a la Copa, Cerro llega casi al fondo y generalmente no tira, o tira al centro o vuelve atrás. No tenemos más ese jugador del 1 contra 1 ahí. Y te jugás y que a mí lo que más no me gustaba antes que un delantero me meta en el área. El mano a mano. Que me encare nosotros. Bueno, yo veo Cerro, no tiene tanto eso. Ese jugador es jugarse el mano a mano ahí, de atreverse a jugar el mano a mano. Deli eso tiene, Deli del costado, del medio, él te inventa y te hace cosas diferentes y ahí saca la diferencia. No, O sea, ese jugador no lo tiene Cerro hoy. Para mí puede ser Sergio Díaz, ¿verdad? Pero no teniendo todo el ritmo que tiene. Bueno, el Sergio Díaz que yo conocí, el que jugó conmigo, hacía todo eso y marcábamos nosotros la diferencia porque 3/4 de cancha, él te inventaba o te sacaba 1 o 2 hombres sí o sí. Y ahí hace la diferencia. yo veo un inconveniente en los dos equipos que coinciden, el tema de la saga central. Pues vienen flojitos Cerro y Olimpia en esa materia. Bueno, lo que pasa es que Olimpia tal vez sufrió en Encarnación por el hecho de que sufrió la expulsión, ¿verdad? Pero Barreto tampoco no se viene asentando todavía. No, claro, sí, pero también te lleva, el Olimpia no te da mucho tiempo, pero también tenés que tener tu tiempo para poder asentarte, ¿verdad? Él es un buen jugador y bueno, hay que ver si juega Antolín, cómo se puede complementar con él, ¿verdad? Y Brock viene a sumar, creo que entró bien Brock el partido anterior en el campeonato local, no puede jugar Copa a propósito, porque Cerro venía improvisando con Báez, de zaguero, cuando Báez creo que está más cómodo como lateral, ¿no? Pero hizo bien cuando jugó. Hizo bien, claro. Bueno, obviamente el brasileño creo que el primer partido que juega. Y he visto que metió 2-3 también fuerte, que acá, hoy como te dije hace rato, no es más como antes. Ajá. Entonces hay que ver cómo Cerro y Olimpia no es que, por ejemplo, este Barreto no se está sentando como decía, pero Cerro y Olimpia no es fácil. A mí, yo te estoy diciendo, yo cuando vine a mí me costó 3 meses, me fui a la reserva yo, si no iba a agarrar ritmo. Entonces, no es fácil Cerro y Vos Olimpia. llegaste y 3 meses te tuvieron reserva. Fossati me hizo jugar un partido contra Sol, perdimos 3-1, hizo la charla al frente de todo, me dijo, bueno, Tato, ya preparado. Cuando esté preparado te llamo otra vez. Yo vengo de 10 años de Europa. Y sí, porque era totalmente otro, no me adapté en los primeros partidos. Y bueno, yo pedí, fui a la reserva y me ayudó sinceramente muchísimo. El ritmo que tenían esos muchachos y ahí agarré mucho. Y ahí después volví de volante. Sí. Eso Porque como no había lugar atrás. O sea, te hizo bien. En su Me momento hizo te muy- fuiste masticando Sí. bronca, pero te hizo bien. Sí, y ahí lo volvemos. Ahora le decía a un pibe de 20 años, andate en la reserva. No se va ahí. No, hoy ahí te das cuenta de lo que tiene que soportar también, lo que soporta un jugador, ¿no? Después para de aguantar, no está rindiendo, va a la reserva, pero ¿cómo sirve? Pero hoy en día ¿Eh? psicológicamente pero- lo que te dicen no te lo claro. aguantan un pibe. no te Pero aguantan. hay que ver que en ese momento, ese año, ese plantel que teníamos también era buenísimo. No, era muchísimos jugadores, era difícil. Por eso yo jugué de volante. Imagínate, porque me vio bien en la reserva que ya estoy recuperado. Me dijo, te voy a poner en un lugar, una oportunidad te voy a dar. Si aprovecha, bien, o si no. Porque ahí atrás no te puedo tanto los muchachos. Vos le tuviste como compañero, como jugador, obviamente, a Julio Cáceres. Como entrenador, no sé si le conoces tanto, pero ¿cómo es Julio Cáceres como persona, digamos? Y él es un 12-8. Tranquilito. Agua esposo, sí, súper tranquilo. Guau, de esposo. No, él es, o sea, de lo que yo conozco, le conozco como compañero, ¿verdad? Y bueno, uno preguntando también, ¿verdad? Pero creo que aparte de sus virtudes tácticas, lo que me dijeron también es que él sabe lidiar, que no es fácil lidiar con los directivos, ¿verdad? Porque los directivos pues siempre están ahí y muchas veces el directivo parecería que sabe mucho más que vos y etcétera, etcétera. ¿verdad? Balota, ¿Eh? por ejemplo. Estoy hablando de manera genérica. No, ¿verdad? claro, no, yo me hago cargo de lo que digo. Y también es difícil hoy, como decía Víctor Hugo, manejar un grupo de jugadores, ¿verdad? De hoy. Y entonces, él aparte de la parte táctica, porque él no va a estar tanto tiempo en el Olimpia, no se va a mantener si es que él no sabe de fútbol, ¿verdad? Pero también tiene otros condimentos, que es lo que me dijeron, ¿verdad? Porque yo no convivo con él, sabe manejarse muy bien y tiene esa cintura de poder manejarse con los dirigentes Claro. y con los jugadores que no son fáciles, ¿verdad?
Vos sabés lo que es el ego de Mañoso. un jugador. Por ejemplo, no Un sé, mañoso. Richard Ortiz tiene casi 40 partidos clásicos y decirle, che, mira, vos sabés que te va a quedar en el banco. O sea, hay que saber decirle, ¿verdad? Para saber usar eso. Y después tenés otros chicos ahí abajo y no es Lo fácil. famoso, como dice acá, Un grupo Piraguazú. heterogéneo, ¿verdad? Donde uno tiene 30 y tanto y otro tiene 20, uno está con todas las ganas, el otro con la experiencia. Entonces hay que saber llevar eso y me dijeron que eso lo sabe manejar muy bien. Aparte de la parte táctica, ¿verdad? Que él tiene una filosofía, una ideología de juego y que lo implementó y con jugadores Olimpia no pudo incorporar en su momento y usó lo de las inferiores, ¿no? Yo tengo 3 últimas preguntitas para el mono. Primero, si fue mentira o realidad de que quiere hacer un retiro especial con el Olimpia. Sí, claro, sí, claro. Sigue en pie eso. Sigue en pie, ¿verdad? ¿Cómo lo retiro especial? Sí, Quiere jugar un partido 5 minutos, 10 minutos. Oficial. profesional con Olimpia para Oficial. retirarse. Claro, Con mañana, su hinchada. mañana sí Claro, hay un evento. tener un evento. Una hora antes hay un evento y bueno, ahí también voy a compartir con los hinchas, me van a chutar penales, voy a hacer alguna que otra Muy bien, locura. Sería muy bueno eso, ¿eh? Respondido. ¿Con quién es que habla? Tenemos ¿Con el que- presidente? ¿Cómo se llama el presidente? Cardona. Cardona, vamos a llamarlo a Cardona. Cardona, ¿me estás mirando? Te vamos a llamar porque este señor se va a retirar Primera pregunta. oficialmente en un partido en Olimpia. Primera pregunta respondida. Vos sos un muy buen imitador. No. Ahora me da vergüenza, ya estoy. ¿Cómo ya que estoy- vergüenza? Por favor, hablame como Osvaldo. La puta de mi hijo. Pues tranquilízate, esto es gratis, tenés que pagar. Le sale igual, es igual a Osvaldo, no. Terrible. ¿Qué tal tu relación con Osvaldo? ¿Era buena, mala? Súper, regular? no, nosotros mira, Osvaldo un tipo, Osvaldo Domínguez, y él te miraba y vos ya, vos ponele que quería ser un león y un gatito ya estaba ahí. Tenía mucha personalidad, un liderazgo impresionante, ¿verdad? Uno se sentía también arropado por él porque el jugador de fútbol necesita ese cobijo paternal, ¿verdad? Porque necesitaba, ¿verdad? Y él te daba una palmada y 2 cintarazos, o 2 palmadas, un cintarazo. Sabía manejar, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Era una persona que no necesitaba hablar mucho para decirte las cosas y nos dejaba enseñanza todos los días, ¿verdad? Y bueno, yo apostaba con él. Entonces, en los clásicos, yo me iba y le decía, presidente, mira, si yo salgo la figura, me vas a pagar la prima, me vas a adelantar el sueldo y un premio aparte, etcétera. Y si perdemos, mi hijo, me decía, No te pago el salario. y si perdemos no me pagues, le dije, no me pagues nada. Y esas cosas le gustaba, ¿verdad? Porque él era un apostador, ¿verdad? Entonces le gustaba ese tipo de cosas. Y bueno, y yo ganábamos un clásico y los lunes ya le caía tipo 8 de la mañana. Él ni no llegaba. Y después cuando me veían, a la puta carajo, pues me salí más caro que Almeida. Qué capo, qué capo. Buenísimo. Víctor, vos, ¿y tenés buena relación con Zapal? ¿Vos o estuviste con Petengil también un poco? No, con Zapais. Con Zapal. ¿Qué tal es él como Sí, buena relación, sí. presidente, como bueno. Bueno, dirigente? tuvieron 2 apag, ¿no? Muy Tuvieron los 2 Sí, hermanos, creo. Pero vos estuviste con Juan José. Yo tuve un 11. Sí, muy buena relación, muy buena persona, muy buen presidente. Capaz que le falta un poco más ese ser más malo más de vez en cuando también. Sí. Porque como dice, bueno, el jugador de fútbol difícil, imagínate como técnico manejar 30 jugadores y ser presidente otra vez de eso es muy complicado, no es fácil. ¿Vale? La gente exige, dice, pide, pero no es fácil. Para vos, como ex jugador de Cerro y que te une mucho al club, ¿qué le falta a Cerro para ser campeón de la Copa Libertadores? Ese debe que tiene la institución con el hincha. Y yo creo que, bueno, también tuve la oportunidad de que fue mi entrenador, Ever Hugo. Ever Hugo fue mi entrenador, el profesor Ever Hugo fue mi entrenador nacional. Sí. Y un día yo le pregunto, estábamos en la concentración así, le pregunto, profe, ¿cómo hacían ustedes para llegar a toda esa final, para jugar así? Porque yo algún día quedo entrenador y quiero... Y no me dijo nada. Un tiempo en la práctica me dice y se va y me acerca a la cancha y me dice, yo te iba a decir, me dijo, lo que nosotros hacíamos, el grupo, me dijo. Nosotros teníamos un grupo. O sea, que todo lo que salió en campeón, ellos también seguramente, el grupo que tenían seguramente era... Y con el tiempo uno cuando jugaba se da cuenta que cuando no hay un grupo unido, que estira todo junto y tenga un mismo objetivo, es complicado llegar
Y creo que, yo no te digo que Cerro no eso, pero por ahí vamos la cosa. Hay que ser, en todo sentido, hay que estar estirando el carro todos juntos, porque si no es complicado. Lo que pasa es que hoy en día es muy difícil. Yo le he explicado la otra vuelta a Hugo, ¿por qué en la época del 88, Nacional, Peñarol salían campeones Libertadores, Olimpia, todo tipo de cosas? Porque eran equipos que tenían durante mucho tiempo una base de jugadores. Hoy en día se van muy jovencitos, 18, 20 años, o sea, jugaron 6 meses, de repente jugaron en Nacional, en Peñarol, en Olimpia, en Cerro, 6 meses, 1 año, ya se fueron. Y en aquel momento había de repente 2 años, 3 años que venían jugando juntos los jugadores y ya se conocían. Creo que viene por ahí un poco el tema. Sí, viene por ahí. Nosotros, el campeonato del 2002, teníamos una columna vertebral. Y vino Gastón Córdoba, el Peque Benítez, y ahí paramos. O sea, vinieron 2, pero nosotros teníamos el arquero, los 2 centrales, el volante, nuestro capitán Julio Enciso, estaba Richard Pacó, teníamos un Mauro, un cuadrazo, ¿verdad? Y esa columna vertebral lo veníamos jugando ya del 97 prácticamente, ¿verdad? Celaya, que se fue un año a Cerro y después volvió. Pero en general nosotros teníamos más o menos unos 5 años jugando juntos y después trajeron 2, 3 jugadores que nos ayudaron y que hicieron. Tuvo Rodrigo López también en aquel entonces que llegó para las semifinales o antes de las semifinales. Porteman ya estaba en el principio. Porteman ya estaba, sí, Sergio ya estaba. Y bueno, y ahí vino Gastón Córdoba y hicimos un campañón porque teníamos la columna vertebral. Y es como dice Víctor Hugo. Hace 2 días vi una entrevista del entrenador del Palmeiras, el portugués multiganador. Y él decía, vos podés tener vos podés tener la billetera, podés tener la Messi, a Cristiano Ronaldo, pero si vos no tenés un equipo que estire todo junto, vos no vas a salir campeón. Ferreira creo que es el técnico, Sí. a ver, el portugués. Sí, vos no vas a salir campeón si vos no tenés ese cúmulo de fuerza que es la sinergia para poder llegar al objetivo, ¿verdad? Y es cierto, o sea, es cierto. Pero más allá Pasó con Flamengo ahora, que tener... quedó fuera. Sí, más allá de Bueno, tener nada, al un final. equipo, más allá de tener un equipo y un grupo humano importante, también tenés que tener las condiciones, se tienen que dar muchas cosas, ¿verdad? O sea, el universo también tiene que conspirar. En el 2002, me acuerdo que Boca estaba para salir tricampeón, venía del B, y nosotros le dejamos en el camino. Dejaron en el camino. Le dejamos Cuarto de final. Claro, nosotros le dejamos Partido muy en el recordado camino ese. y ellos, y cuando a mí me tocó estar en el control antidoping, yo estuve con una Bondancieri y estuvimos hablando. Nosotros, o sea, dábamos por hecho que nosotros pasábamos, me decía él, ¿verdad? Y ya teníamos planificado ya la próxima fase. Y se va dando. La Copa Libertadores, bueno, ganar cuando querés, cuando se dan. Y era las el Boca del circunstancias. maestro Tavares. Sí. No, era el técnico del maestro Sí, Tavares. maestro Tavares. Ah, el maestro Tavares. Sí, el técnico de Boca. Sí, estaba Riquelme, no estaba Palermo, pero creo que Tevez estaba estaba Chiavi. también. Tevez hizo Estaba Carlito. y bueno, Tevez hizo su primer gol en cancha de Boca a nivel internacional, nos hizo a nosotros, ¿verdad? Y ahí salimos 1-1. Y en el partido de vuelta él también jugó Guillermo, o sea, tenían un Todo cuadrazo. logrado. Pensé que estaba Bianchi ahí. Pensé que No, No, Bianchi era ese año Maestro se Tavares. había ido Bianchi y sí. creo que Palermo también ya no estaba, era el único. Después tenían todo el super equipo de Boca y nosotros le dejamos por el camino, ¿verdad? ¿Qué fue época? un gran recordado. ¿Qué época? Y el ejemplo más grande de Europa es por qué el PSG no... Claro. Exacto. Y el Claro, Real- los y el millones Real que Madrid, pone. Claro. Con lo unido que son... Y el Manchester City lo mismo. Sí. Los millones que pone y no... Vos ves el Real Madrid, los jugadores... Hizo 3 cambios en la última final, creo que salió Casemiro, salió Kroos y Modric. Y los tipos estaban ahí tranquilos, todos unidos, todos juntos. Y yo creo que, por más que ellos son grandes como equipo, pero si no son unidos no van a llegar. Hablando, no. jugaron estos días el clásico, ¿eh? Real Madrid-Barcelona. Pero, Ayer ganó Barça. hay que destacar algo. El otro día, lo que es Real Madrid, ¿no? Porque los tipos ganaron como 4 partidos de seguido en algo que supuestamente el Madrid no iba a salir campeón ese año. Sí. No le iba a tocar a ellos porque era imposible prácticamente ganar todo lo que le quedaba ganar. Los tipos ganaron todos los partidos. Aparte de un partido le habían goleado, después lo tuvo que no sé cuántos goles tenía que hacer, le hizo los goles. O sea, eso te ayuda también un equipo grande, ¿no? Un equipo con Sí, historia, también, un equipo sí. grande que le tira la camiseta Claro, encima, ¿no? sí, sí. Al Juega, rival. juega también. O sea, vos te pones la camiseta de Olimpia o de Cerro y vienen acá a jugar al partido a nivel internacional, te respetan. Que a mí lo que me respetan. llamó la atención los otros días en el partido con
¿Cómo que se llama el equipo ese? No por ¿De qué? despreciarlo, pero nunca me acuerdo el nombre ¿De de quién? Chile. ¿Cómo que se Curicó. llama? Curicó. Curicó. Unido. Cerro lo podía haber tirado la camiseta encima, o sea, haberlo arrasado al equipo y como que hasta demasiado lo respetó. ¿No notaste lo mismo? El primer tiempo sí. En cambio, el equipo ese llegó también. Claro. Se atrevió un poco más y... Pero eso porque lo dejó Cerro. Sí, porque le dejó Cerro. Cerro jugó con el resultado a favor y se volvió un poquito atrás. Y después se dio cuenta que este equipo no es que es tan chico, no es que iba a esperar, entonces un poquito apretó Cerro, pero igual son equipos que te pueden complicar esto, sobre todo Sí, en porque Copa te mete un Libertadores. gol, se te mete atrás, Sí. ¿qué hace? Y es 11 contra 11, ¿verdad? O sea, Claro. cualquier equipo hoy también te puede complicar. ¿Qué ¿no? puede indicar o qué puede, digamos, inyectarle tanto a Cerro como a Olimpia si gana este clásico? Y le va a dar un envión anímico y bueno, va a sumar de a 3, ¿verdad? Y el rival a vencer más que Olimpia o Cerro en este caso, uno de los dos, es Libertad, ¿verdad? Que tiene un buen plantel y que tiene un buen equipo y que está arriba, ¿verdad? Olimpia, si bien tiene un partido menos, necesita imperiosamente ganar y Cerro también, ¿verdad? Sí, Igual campeón Cerro. del siglo, Libertad, ¿eh? ¿Y Cerro qué tal? No, Si gana. Cerro, si gana le va a venir muy bien en lo anímico, porque tiene un partido difícil en la Copa Cerro ahora. Cerro no Y tiene una contra parada. Fortaleza juega. Cerro no ¿eh? tiene una parada fácil. Le eliminó a Maldonado a Fortaleza ayer. Un equipo Bueno, pero brasileño. Deportivo Maldonado es un equipo chico en Uruguay, ¿eh? Y sería la otra semana si no me equivoco, ¿eh? Creo Ya ya juega. juega el martes, el miércoles juega visitante el primer partido. Y allá es difícil, ¿eh? Brasil En Fortaleza se hará... primero que es lejos, ¿eh? Es como irte de aquí a Colombia. En el más o norte. menos, ¿no? Claro, vos tenés de aquí a San Pablo, tenés 2 horas y de ahí tenés hasta Fortaleza 4 horas, Igual, 4 horas de vuelo. Bueno, hoy en día, como van los jugadores, hoy en día no podés perder esos partidos. Si querés ganar la Copa Libertadores, Ahí que salía a arriesgar. hay que ganarle a todos. No, obvio. Al mejor Boca que vos le ganaste, No, claro. o sea, No, si no. vas a salir campeón de la Copa Libertadores, No, si va me vengas a con especular. el vuelo allá, que a No, veces no. los jugadores, no, No, pero- viajamos tanto, papá. No, se entiende, pero... Hoy en día van en estoy aviones diciendo nomás, ¿verdad? Prácticamente acostados van. Sí, claro, pero... Antes vos viajabas en el micro, que ni el asiento te reclinaba. Así mismo, no, nos tocó también a nosotros eso. No, yo por ejemplo, yo no le tenía ni miedo ni un equipo. La única cosa que le tenía miedo cuando se movía el avión. Ahí sí, Ahí se complica. ese sí, Ahí se complica ese sí un te poco. atacaba, era jodido. Sí. Diego Dio. Un aplauso para el bono. Señores, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por este venir. programa. Mira que yo sé que A ustedes hacen un enorme esfuerzo. No, por favor. Él estuvo hinchando las pelotas. De hecho, cuando llegué te saludé a ver si estaba hablando por radio. Sí, No sabía. sí, Pero estamos bueno, cumpliendo muchas ahí. gracias. No, por para favor, nosotros a es un ustedes. honor y en un clásico siempre queremos escuchar a los que saben, los que jugaron allí. Principalmente que sea un clásico en paz. Sí, O sea, también. Y que sea una fiesta, ¿verdad? Exacto. Que sea en paz, que sea una fiesta y que bueno, que gane el mejor, o sea, Olimpia. Y acá que sea Cerro. Lo mismo por el contrario. Señor, muchísimas gracias por estar, ¿eh? No, gracias a ustedes.